a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Aruba invierte en la renovación de Eagle Beach. Estudiantes inician trámite para recibir sus tickets para viajar a continuar sus estudios. Un mes después, Venezuela no olvida la tragedia. Ola de calor eleva el riesgo de incendios en Colombia. Un flamenco causa asombro en terminal de Argentina. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer y un honor les saludamos a todos ustedes que se encuentran bien sintonizados, esperando que hayan tenido un excelente martes. Comenzamos con noticias locales y en esta oportunidad con el proyecto de embellecimiento que fue anunciado recientemente por parte del ministro de Turismo, Wendrick Cecilia, en conjunto con el ministro de Infraestructura, René Gerday. La intención es poder hacer esta inversión en el área de Eagle Beach para que así las personas puedan tener mejor estacionamiento para sus autos, baños públicos y demás, pero también para evitar que parqueen en la arena blanca de esta hermosa playa. El gobierno de Aruba recientemente anunció la fase final del proyecto de embellecimiento de Eagle Beach, una iniciativa liderada por el ministro de Turismo, Wendrick Cecilia, junto al ministro de Infraestructura, René Gerday, y expertos del Departamento de Obras Públicas. Antes de iniciar las obras, se realizará el proceso de licitación. El proyecto busca fortalecer el producto turístico de la isla, mejorar la infraestructura y al mismo tiempo proteger uno de sus principales atractivos naturales, las playas de arena blanca, para evitar que los vehículos estacionen sobre la arena y causen daños al ecosistema. Se construirá un turtle wall o un muro de protección. Además, el plan contempla la creación de nuevos espacios de estacionamiento, baños públicos y el embellecimiento general del área de Eagle Beach. La inversión será de aproximadamente 5 millones de florines. Las autoridades destacaron que conservar las playas es fundamental para mantener el atractivo turístico de Aruba y su economía. El proyecto forma parte de los esfuerzos del gobierno para mejorar la infraestructura y reforzar las labores de mantenimiento y limpieza en toda la isla mediante la campaña Cuida Aruba. Cambiando de tema, ya los estudiantes están casi listos para poder viajar a Holanda a continuar con sus estudios. Sin embargo, es importante que presten atención a la siguiente información para que tengan todo en orden. El Departamento de Educación de Aruba informó a los estudiantes que solicitaron un préstamo estudiantil de Aruba Lightning con la modalidad de crédito para ticket aéreo para iniciar sus estudios en Holanda en agosto del 2026, que ya pueden comenzar el proceso para obtener su ticket electrónico. Los estudiantes pueden verificar en el portal Aruba Lightning en la sección de producto adicional si solicitaron el beneficio de Aruba Lightning NL Race Product. Quienes hayan optado por Race Ticket Reddit viajarán junto al grupo oficial de estudiantes. La agencia, también ubicada en Renaissance Marketplace Discovery Travel, será la encargada de gestionar y entregar los tickets electrónicos. Para iniciar el trámite, los estudiantes deberán haber presentado previamente el contrato de préstamo y constancia de asignación ante la sección de facilidades estudiantiles del DEA. Posteriormente deberán enviar al correo electrónico de Discovery Travel una copia de su pasaporte y de la constancia de la asignación. La documentación podrá remitirse y una vez procesada, la agencia enviará el ticket electrónico. Allí también ellos recordaron que la fecha de salida hacia Holanda está prevista para el 5 de agosto del presente año. Cambiando de tema, el Departamento de Salubridad Pública emitió un anuncio donde decían que en Aruba no existe hantavirus ni tampoco un riesgo latente. Esto después de que se había dado a conocer que en Venezuela 3 personas ya la semana anterior al parecer habían fallecido a causa de este virus. Sin embargo, indicaron que ellos continúan monitoreando la situación. El Departamento de Salud Pública informó que mantiene un monitoreo constante de la situación relacionada con el hantavirus en Venezuela, luego de que la semana anterior autoridades sanitarias de ese país confirmaran el fallecimiento de 3 personas en el estado de Anzoátegui a causa de esta enfermedad. Según la información oficial disponible, no existe evidencia de transmisión de persona a persona en los casos reportados, por lo que actualmente la situación no representa un riesgo directo para Aruba. El Departamento de Salud explicó
explicó que el hantavirus es una enfermedad que generalmente se transmite de animales a seres humanos, principalmente por el contacto con la orina, las heces fecales o la saliva de ciertos roedores silvestres y de otros portadores del virus. Las autoridades destacaron que en Aruba no existen animales portadores del hantavirus, por lo que la posibilidad de transmisión local se considera muy baja. No obstante, DIVG aseguró que continuará vigilando de cerca la evolución de la situación y en caso de que la evaluación de riesgo cambie, adoptarán las medidas necesarias. Empezamos nuestra ronda internacional en Venezuela, pues a un mes y algunos días de esta lamentable tragedia, muchos venezolanos no saben cómo continuar sus vidas, no solo porque lo perdieron todo y hablando de la forma, por ejemplo, sus casas donde residían, pero muchos otros porque ya no tienen la esperanza de continuar debido a que sus seres queridos lamentablemente fallecieron. Él es Miguel Vargas, uno de los cientos de rescatistas que en medio de la tragedia entregaron su fuerza y su corazón en el único edificio que se derrumbó en Aragua producto de los sismos. Allí, una luz de esperanza surgió al rescatar a una persona con vida, pero lamentablemente otras 16 fallecieron. 2 decesos más se registraron en los municipios Tovar y Bolívar. Solemos ocultar todas esas manifestaciones emocionales, ¿no? Nosotros para fines legales no lloramos, no sentimos, no nada. Tratamos de darle un optimismo y una esperanza a los familiares, pero al final cuando tú te encuentras a solas te das cuenta de que hubo algo que se quebró. A Miguel durante sus labores le tocó enfrentar un episodio devastador. El deber se cruzó con el dolor al tener que recuperar el cuerpo de quien había sido su alumna. Enterarme en el momento de que se había encontrado la compañera y sus familiares fue devastador. Y ver a mis muchachos quebrados también fue fuerte, pues. Mira, por mucho que tú te acostumbres a ver eventualidades, cuando te toca a ti, cuando te toca como compañero, te mueve el piso, ¿no? La Comisión Regional de Habitabilidad ha inspeccionado 596 edificaciones, de las cuales 206 requieren ser rehabilitadas y 15 evacuadas temporalmente. 675 refugiados aguardan en los campamentos transitorios con esperanza firme de reconstruir sus vidas. Muy duro porque ver todo lo que pasó, ver esas torres como quedaron en realidad, ver tu edificio como quedó, el trauma que en realidad le queda a los niños. Pero gracias a Dios, fueron cosas materiales. Lo importante es que tenemos vida y salud. A las familias que aún sanan sus heridas les queda la certeza de que el amor no se derrumba. Venezuela continúa de pie gracias a la grandeza de su gente y al impulso para seguir adelante. La ola de calor que se está viviendo en estos momentos en Colombia, en la parte caribe, tiene preocupadas a las autoridades debido a que esto podría generar ciertos incendios, pero también podría afectar la salud de la comunidad. Del Caribe a los valles interandinos, el calor ya se empieza a sentir con más intensidad y la escasez del agua aumenta la preocupación. No hay agua para servicios, para preparar el tinto, para llevar los niños al colegio. Es apremiante la situación. En 40 días ya se ve la necesidad. En Riohacha el panorama no es diferente. Duramos a veces hasta 2 semanas, 3 semanas sin servicio de agua potable. También el fenómeno del Niño ha afectado toda esta situación que estamos viviendo crítica. Otro efecto de las altas temperaturas es el aumento del consumo de energía y el incremento en el valor de la factura en Barranquilla. A pesar de que estamos en un fenómeno, igual no podemos dejar tampoco morir de la calor. Pero no es lógico que estando en un estrato 2 seamos más que afectados. Para el IDEAN, este aumento marca la transición hacia una temporada de menos lluvias y temperaturas más altas, un panorama que según el instituto podría agravarse en los próximos meses. Y a largo plazo, estoy hablando de más de 6 a 8 meses, influenciado por el impacto del fenómeno del Niño, pueden incrementarse temperaturas, junto con ello algunas alertas por incendios forestales en las regiones andina, pacífica y caribe.
Si las proyecciones se mantienen, el periodo más fuerte del fenómeno del Niño se sentirá entre octubre y noviembre. Por eso las autoridades piden prepararse desde ahora ante el aumento de las temperaturas. Y nos vamos para Costa Rica porque en las últimas horas las autoridades lograron detener a un principal sospechoso que tenían ya varios años tras su pista. A continuación les mostramos el paso a paso de su captura. Con medias blancas y embarrialadas, una pantaloneta negra, una camiseta estampada y gastada y rendido a las órdenes de la policía. Es la primera foto de Diablo, detenido tras años de intensa búsqueda. ¿Cómo se logró? A las 5 de la mañana, un contingente policial liderado por agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica, la Unidad de Seguimiento y Vigilancia y de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, irrumpieron el fortín donde se escondía el hombre más buscado del país. Una casa en una finca ubicada en San Bernardino, en Horquetas de Sarapiquí, fue el lugar donde la policía por fin encontró a Diablo, pero junto a él se escondían otros dos peligrosos supuestos narcotraficantes, alias Tan y alias Coco Guásimo, aliados de Diablo y presuntos líderes de estructuras criminales y narco en varias partes de Limón. Al ver la avanzada policial del Poder Judicial, los prófugos respondieron con disparos e iniciaron un combate con los efectivos policiales que, según el OIJ, se extendió por hasta una hora. Nuestros oficiales muy valientes, todos los de las unidades especiales que mencioné, durante una hora estuvieron combatiendo arma de fuego de alto calibre y lo hicieron de una forma muy profesional, muy espectacular, aunque lamentablemente resultaron compañeros heridos. Bueno, eso demuestra el tema de seguridad que tiene tan tremendo el país, pero también el compromiso de OIJ, del Ministerio Público, del Poder Judicial, por mejorar las condiciones de seguridad de Costa Rica. En el intercambio de disparos, 5 oficiales fueron heridos, 4 resultaron estables y uno de ellos permanece en condición crítica. Del otro lado, la respuesta policial abatió a Ronnie Ríos Oconitrillo, alias Coco, quien murió tras enfrentarse con los agentes tácticos del Poder Judicial. La avanzada de la policía permitió controlar la escena, acorralar a Diablo y a Tan y detenerlos tras años en fuga. Debido a la difícil situación que se está presentando en estos momentos en el Perú con la falta de pescado, hay algunos ciudadanos y personal de esta área que han tenido que alimentar ellos mismos a los pelícanos que transitan por esta área debido a que no hay pescados en ese sector. Decenas de pelícanos continúan deambulando hambrientos por los muelles y playas de Chimbote. Ante esta situación, vecinos, pescadores y voluntarios llegan con pescado para evitar que más aves mueran por falta de alimento. La escasez de peces, atribuida al calentamiento del mar por el fenómeno El Niño, ha dejado más de medio centenar de pelícanos muertos en la caleta y el desembarcadero artesanal de Chimbote. He tratado de, como dices, saber cómo es su alimentación para no hacerles daño, para no matarlos, porque es ayudarlos, no matarles. Entonces dicen que pescado chiquito, porque ellos pueden coger grande, pero acá se les atraganta. Entonces eso es para ellos, es que vayan a agonizar, a morir, no vale la pena, ¿no? Mejor que mueran así. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Cuando el ejercicio se convierte en una adicción, youtuber termina hospitalizado por la papa frita más picante. Diálogo. Sushi, teléfono. Sempre conectando-nos Isla Aruba, nosso solo connection con Seitan, yeah, yeah. Ahí está otra isla, bombón fuerte. Mando Aruba Badilandi. Ay, con Seitan, Durande. Construyendo en Aruba su futuro, está Seitan innovando. Aruba Badilandi. Seitan conectando. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities.
being there when needed most. Across borders, across generations, still growing, still giving, still just getting started after 185 years. Awocheita bebê boba papai drumi. Papa tá bom preparar. Papa tem wipes de Pampers. Bom qualidade, sensitive, special papa. Que hora que tá? Onde que tá? Papa tá bom preparar. Pa cuero sensativo, wipes de Pampers. Traveling through Aruba Airport soon? As Gateway 2030 construction continues, the main shopping area is temporarily closed as we build the future of Aruba Airport. However, restaurants, cafes, and shops remain open throughout the gate areas, giving you plenty of options to eat, drink, and shop before your flight. Outside the terminal, passengers and visitors can also enjoy the AUA Food Truck Plaza, along with a variety of other food and beverage options. Your journey continues while we build the future of Aruba Airport. Aruba Airport, your gateway to happiness. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hacer ejercicio es muestra de salud, de actividad y sabemos de una excelente calidad de vida. Sin embargo, ¿qué pasa cuando una persona se excede y abusa del ejercicio? Pues hoy les contamos cuáles podrían ser las complicaciones. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Aunque el ejercicio es beneficioso para la salud, una investigación científica publicada en la revista Sport Medicine estima que alrededor del 8% de las personas que practican actividad física de forma regular presentan riesgo de desarrollar adicción al ejercicio, una conducta que puede afectar su bienestar físico, mental y social. Eso sucede en todas las personas. Normalmente quieren venir al gimnasio y en un mes ver el cambio de todo el proceso que ellos han hecho, quizás en años de comer mal, dormir mal, vivir mal la vida, lo quieren cambiar en un mes. Y todo ese proceso no es hacer un plan a largo plazo. Aunque el ejercicio aporta múltiples beneficios, cuando se convierte en una necesidad incontrolable, deja de ser un hábito saludable. La adicción al gimnasio la podemos identificar cuando la actividad de las rutinas, el ejercicio y todo lo que implica desplazarse hacia donde se hace el ejercicio, el gimnasio, van desplazando a actividades centrales en la persona que pueden llegar a ser hasta vitales, ¿no? Y con eso me refiero a la vida social, a la vida cultural. En algunos casos, la obsesión por obtener resultados en menos tiempo no solo lleva a entrenar de forma excesiva, sino también a recurrir a sustancias para acelerar el desarrollo muscular. Según un estudio de la Universidad de Harvard, el 3.3% de la población mundial ha utilizado esteroides anabólicos, una práctica relacionada con la obsesión por mejorar el rendimiento o la apariencia física. Más se ve más en los jóvenes, que ellos por verse bien y por la misma vanidad, están usando mucho esteroide. Y eso, por donde lo vean, no es nada sano. Eso va a generar complicaciones, ya sea en corto plazo o a largo plazo. Eso va a afectar. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a este youtuber influencer que decidió cumplir un reto y era comerse la papa frita más picante del mundo, pues allí terminó hospitalizado.
Un youtuber mexicano terminó hospitalizado luego de probar la papa frita más picante del mundo en medio de un desafío extremo. La secuencia que compartió en redes desató preocupación entre los seguidores. Yolo Aventuras, en su canal que tiene más de 70 millones de suscriptores y es administrador por 3 jóvenes, Panda, Yolo y Nando, recientemente lanzaron un segmento de videos denominando Sobreviviendo con $1, con el objetivo de vivir diferentes experiencias extremas para llegar al destino. Allí era el final del mundial. En el día 29 del desafío, el integrante del equipo, Panda, se animó a probar la papa frita más picante de todas, a la vista de decenas de seguidores y frente a las cámaras. En un principio la situación era normal. El hombre, quien en todo momento mantenía su máscara, probó la comida y sintió malestar. Sin embargo, con el paso de los minutos empezó a agravarse. Comenzó a experimentar dolores, náuseas, vómitos y dificultad para respirar. Ante la preocupación por el estado de salud de su compañero, el resto del equipo empezó a llamar a la ambulancia, pues él empezó a hiperventilar, manifestó que no sentía oxígeno. Después, horas más tarde, los youtubers compartieron un video desde el hospital en donde él permanecía allí internado y filmaron el momento en el que el médico brindó el diagnóstico. Básicamente tuvo una gastritis muy fuerte. Afortunadamente el hombre permaneció en observación y fue dado de alta. Y hablando de historias virales, una joven en Argentina mostró cómo es su día a día viviendo en su casa, pues ella está pagando prisión domiciliaria y tiene una tobillera. No solamente indicó estar agradecida por al menos pasar este tiempo en casa, ya que el tiempo antes lo tuvo que pagar en prisión. Una joven de 23 años se hizo viral en TikTok al contar que lleva casi 5 meses detenida con prisión domiciliaria y tobillera electrónica. En sus videos, la joven cuenta su experiencia y cómo atraviesa esta situación, lo que generó una ola de comentarios en redes. Hoy cumplo 128 días de arresto domiciliario y les quiero contar un poco cómo son mis mañanas con la tobillera electrónica. Ella confesó que hace 10 meses que no sale a la calle y expresó que extraña vivir situaciones cotidianas, ir al supermercado, comprar, salir con sus amigos o familiares, pero también señaló que está súper agradecida de estar en casa luego de pasar 6 meses detenida en un penal. Todo lo que me pasó me enseñó a valorar mucho más lo que tengo. En otro de sus posteos y tras la insistencia de sus seguidores, Martina contó resumidamente cómo fue que terminó con arresto domiciliario. El año pasado me ofrecieron trabajo. Fue una persona en la que yo consideraba de confianza. Era un amigo de mi expareja. Él me ofreció este trabajo en donde tenía que hacer un simple trabajo administrativo de 2 horas. Desde ese contexto, la TikToker contó que se encontraba terminando un curso de mandatario del automotor y cursaba 4º año de carrera de arquitectura, por lo que aceptó el trabajo. La joven no dio más detalles al respecto, solo se limitó a decir que luego de 2 meses de aceptar el trabajo, fue detenida y pasó 6 meses en el penal. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Buenos Aires para que nos lleva directamente allí a esta ciudad, Aerolíneas Argentinas y nuestro aeropuerto internacional, Reina Beatrix. Aruba, es momento de descubrir Buenos Aires. Ahora nuestra comunidad podrá volar directo con Aerolíneas Argentinas y vivir la magia de la cultura porteña. Recorre sus barrios históricos, disfruta el tango, prueba un auténtico asado argentino y déjate conquistar por su increíble gastronomía. Una conexión directa para exploradores, sabores y nuevas experiencias. Para más información ingresa a www.airportaruba.com. Estas imágenes han generado polémica y ocurrieron recientemente en Bogotá, en la capital de Colombia, en donde unas personas estaban intentando subir un vehículo por un puente peatonal. Allí la Secretaría de Bogotá indicó que está tras la pista de los sujetos. Un video viral fue difundido recientemente en distintas plataformas y se registró el momento en que un vehículo particular ascendió a una estructura diseñada exclusivamente para transeúntes, en un hecho premeditado en donde incluso se ocultaron las placas del auto. En las redes sociales se convirtieron en el escenario de difusión de una maniobra imprudente en Bogotá. Este Chevrolet Spark fue subido a este puente. Según lo observado por el material, quien sería un creador de contenido fue el que causó
esta situación. Ejecutó la acción a la plena luz del día en compañía de otras personas de cuya identidad no se ha establecido. El hecho evidenció una planeación previa donde, dadas las placas del vehículo que fueron cubiertas, asimismo en la grabación se aprecia a un agente de la policía que presenció la escena. Sin embargo, en lugar de detener la infracción, el uniformado decidió dar espacio al automóvil dentro de la estructura peatonal. Obviamente allí en redes sociales se manifestó difusión y la Secretaría de Movilidad rechazó este tipo de actos. Y los dejo con estas impactantes imágenes de un flamenco que llegó a la terminal de ómnibus en Córdoba, Argentina. Según lo que indicaron, al parecer haría parte de un parque nacional que está muy cerca a esta terminal. Un flamenco generó sorpresa por la mañana al aparecer en plena terminal de ómnibus en la ciudad de Córdoba, en Argentina, donde fue visto por pasajeros y trabajadores. Según confirmaron desde Ambiente de la provincia, el ejemplar se había escapado durante la noche del Parque de la Biodiversidad ubicado a metros del terminal. La presencia del ave llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar, ya que se trata de una especie que habitualmente permanece dentro del predio del parque. La bióloga explicó que el flamenco forma parte del grupo de 11 ejemplares alojados en el Parque de la Diversidad. Además, detalló que por esta época del año se realizan procedimientos sobre las plumas de estas aves para limitar su capacidad al vuelo. La captura y el estado del animal surgió durante el día. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telaruba y nos vemos mañana en una próxima emisión.